Advertencia. El siguiente episodio es diferente a los que ya has escuchado y muy probablemente será muy diferente a los que escucharán en un futuro. Advertencia número 2. Los hechos aquí narrados acontecen en diferentes momentos, por lo que pedimos al podescucha ponerse al tiro para que no confunda momentos y después traiga un desmadre con fechas y sucesos en su cabecita. Advertencia número 3. ¡Puta madre! Bueno, es mi pinche podcast y yo os digo las que se me den a mí la pinche gana. No, pues así con tanta pinche represión está bien. Ahora sí. Advertencia número 3. Si no se han suscrito, no le han dado me gusta a la página y o no se han suscrito en Spotify o iTunes, o donde sea que escuchen este podcast, el dispositivo desde donde escucha muy amablemente este episodio explotará. Así que dicho esto, tiene todo este episodio para suscribirse, a darle me gusta a la página en Facebook y o suscribirse en su plataforma de escucha favorita, si no quiere pedazos de sus dispositivos volando por todos lados. Ahora sí, comencemos. Los 60s, esa bonita década que nos hace recordar al rock and roll, las minifaldas, Woodstock, los hippies, la tela color, a Pelé, la guerra de Vietnam y muchos movimientos sociales y políticos en todo el mundo. Una bonita década en la que la Guerra Fría estaba en su momento más crítico y que había mostrado que el mundo estaba loco y hecho un desmadre. En aquel entonces, México se había convertido en el país del cual hablar, porque estábamos terminando lo que después se conocería como el milagro mexicano. Y después de haber vivido una época de gloria económica y apogeo como país, después de ser una pujante economía en la región, México se estaba preparando para recibir por primera vez unos Juegos Olímpicos y un Mundial. En ese momento la situación social y política del país era un tanto complicada porque #millennials. Chinga, sí es cierto, aún no había millennials. Perdón, ya saben, la pinche costumbre. Porque #PRI. ¿Mejor? La educación marxista impulsada desde el cardenismo estaba rindiendo frutos y una generación de estudiantes más orientados hacia la izquierda política habían creado un movimiento que suponía a la represión que el gobierno había estado propiciándoles y recetándoles de a poco. El movimiento estudiantil del 68 era el culmen de muchos movimientos sociales y laborales previos que en los años anteriores se habían dado y culminaría con uno de los actos más atroces de la historia nacional. Y lo más cagado y culero es que la mascota de esos Juegos Olímpicos que iniciaron el 12 de octubre fue la Paloma de la Paz. Mames. Y lo más mamón es que todo detonó por una madriza que le propiciaron los granaderos a estudiantes porque se calentaron jugando tochito. Y en este momento dirán, queridos podescuchas, Esto ya me lo sé, me lo enseñó mi querido maestro del Pulques allí en la prepa. a lo que yo les contestaré, Yo también tomé clases con el Pulques. pero más vale recordar que volver a vivir. Estas acciones se habían concretado realizar un mitin totalmente pacífico en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, que si no la conocen era un mercado en la época de los aztecas y solo tiene una salida hacia lo que ahora es el eje central. Los demás espacios son callejones y edificaciones que imposibilitan el desplazarse rápidamente. Sobre todo si te están disparando. Parecía que estaba totalmente premeditado, parecía que los trágicos eventos de hoy, hace 50 años, estaban totalmente planeados. Y en dicha manifestación, Que era vigilada por el ejército porque tenían miedo que los estudiantes tomaran el edificio de Relaciones Exteriores neta. cerca de las 5:55 de la tarde, sobrevolando un helicóptero, se ven dos bengalas. Una verde y una roja. Y es cuando el Batallón Olimpia, Quienes eran jóvenes militares, que eran miembros del colegio militar y que estaban identificados con su guante blanco en la maldita mano izquierda, inician fuego amigo hacia los militares que vigilaban la manifestación, que era totalmente pacífica. dejando en medio a los estudiantes de una balacera y matanza. Los estudiantes se esconden en los edificios y uno por uno los van encontrando. Los llevan a la base militar número 1 y de muchos de ellos no se vuelve a saber nada. Los que lograron escapar narran la masacre, van a los medios masivos a denunciar los hechos, pero son ignorados. No es hasta que la prensa internacional comienza a hablar de lo que ya había pasado. Y es en ese momento que la represión se había instaurado como el modelo de acción que seguiría por lo menos 3 décadas más. Actiar a las blancas, Asenco, Ayotzinapa, etcétera, etcétera, etcétera. Creando estrés postraumático en la sociedad mexicana. Y es que desde ese entonces el ser joven se había tipificado como delito y se había convertido a los jóvenes desde esta manera La política del terror. en algo indeseado. Si no me creen, vean lo que pasó con los movimientos culturales, por ejemplo, Navándaro, los hoyos funky o la prohibición de las tocadas del rock.
El 2 de octubre de 1968 había convertido a aquellos jóvenes que eran la esperanza del país en algo que podía desecharse, simplemente por evitar un supuesto golpe de estado. Neta, no mames. Neta, ¿qué estaban pensando estos güeyes? Chingao. Yo recuerdo haber ido con mi papá a la marcha de los 25 años. Yo era un pequeño millennial, no tan chavorruco aún, tenía unos 10 años. Y recuerdo haber estado en esa plaza de las tres culturas y sentir el miedo de que en ese momento volviera a ocurrir algo. Maldito estrés postraumático heredado. Y neta, no dudo que haya habido intenciones políticas en aquel entonces, pero atacar a los jóvenes, a los estudiantes... ¿A poco los jóvenes de aquel entonces eran tan raros como nosotros? Hashtag... A huevo, lo tenía que sacar en algún otro momento, ¿no? Pero bueno, preguntémosle a alguien que vivió en aquel momento como joven. Soy Raúl Barba Báez, soy psicólogo, egresado de la universidad, con maestría en psicología por parte de la Ibero y actualmente profesor de psicología en la Universidad Autónoma del Estado de México y en la FES Iztacala de la UNAM. ¿Cómo eran los jóvenes de ese 1968? Los jóvenes de aquel entonces éramos o fuimos ingenuos, quizá muchísimo más imaginativos del poder que técnicamente o como jóvenes podríamos tener. Yo creo que esas fueron las razones por las cuales incluso el propio movimiento creció con tanta celeridad, y yo creo que porque al final de cuentas nos entendíamos como con la capacidad de transformar la realidad. Nos creíamos la idea de que éramos capaces de cambiar la realidad. Estábamos evidentemente en contra de toda una posición autoritaria de lo que era el régimen. Yo creo que de alguna manera también fue la expresión de un agotamiento, digamos, económico y político y social que se vio reflejado en el propio movimiento. Entonces yo creo que éramos jóvenes con ilusiones, con deseos, con aspiraciones, pero yo diría que en términos generales desde una perspectiva muchísimo más romántica, más idealizada. La idiosincrasia de los jóvenes de aquel entonces, ¿cómo era? Yo creo que los jóvenes de aquel entonces éramos no muy conscientes de lo que estábamos enfrentando. Es decir, no había una plena conciencia de la magnitud de lo que el Estado o el gobierno, en aquel entonces el gobierno de Díaz Ordaz, estaba contemplando de nuestro quehacer. Es decir, la lectura de el gobierno es que éramos una amenaza comunista para la estabilidad del país. Y a la luz de esa perspectiva, pues ordenó lo que ordenó, hizo lo que hizo. Y yo creo que nosotros nunca nos asumimos con esa misma lectura. Nosotros simplemente éramos jóvenes que estudiábamos en la universidad y que pretendíamos simplemente democratizar en aquel entonces las condiciones que teníamos alrededor nuestro. Y de alguna u otra manera traía como consecuencia simplemente el ejercicio de la democracia, no había más. Entonces, pero insisto, eso estaba a la luz y al contexto de una visión muy idealizada, muy romántica de lo que éramos nosotros. Es decir, nosotros nos asumimos con capacidad racional o intelectual, con movimiento pacífico, con la asistencia al final de cuentas de la razón, es decir, que éramos razonablemente inteligentes como para no utilizar la violencia física y creíamos que eso era condición suficiente como para poder, en ese caso, presionar al gobierno para que efectivamente lograra acceder a la democratización de las diferentes instancias que estaban en juego. ¿Hasta cuándo se sintieron los estragos de la matanza de Tlatelolco?
Bueno, yo creo que hay un proceso, como todo proceso social, de muchísima incertidumbre y muchísimo miedo. Muy al principio, después de la masacre de Tlatelolco, evidentemente que cualquier grupo de jóvenes era inmediatamente disuelto. Las tanquetas estuvieron en las calles un buen tiempo. Y poco a poco se fue desvaneciendo eso. Sin embargo, yo creo que a la luz del halconazo en 71, vuelve entonces a reafirmarse y confirmarse esta persecución hacia los jóvenes. Yo diría que prácticamente hasta, mediados de los 70s, estamos hablando de 75, 74, 75, hay todavía una sensación de que el gobierno no va a tolerar ningún tipo de organización, ni de reunión, ni de protesta estudiantil. Y yo creo que en términos generales eso ha privado a lo largo de la historia. Hoy en día le preguntamos a los estudiantes de la universidad que por qué no protestan, y siempre está el imaginario colectivo de que porque el gobierno nos puede matar o nos puede reprimir. Yo creo que los efectos del 68 fueron tan devastadores que hoy en día se sigue dando ese tipo de situación. Sin embargo, me parece que a la luz de los cambios que vienen, esto le va a dar una condición completamente diferente, ¿no? La situación va a ser completamente diferente. Y me parece que esto le va a dar legitimidad a la protesta estudiantil, por la protesta de los jóvenes, para atreverse a hacer otro tipo de cosas y asumir evidentemente una posición muchísimo más participante, muchísimo más influenciable para que las cosas cambien. ¿Qué tenemos en común nosotros los chavorrucos millennials y los jóvenes del 68? Se me ocurren dos cosas que serían relativamente semejantes. La edad, ¿no? Y la disposición por atreverse a soñar una realidad diferente, pues. Me parece que sería básicamente los dos elementos en común. La edad y por otro lado esta condición de ser joven que trae como consecuencia el pensar un futuro diferente al que se vive. ¿Qué hubiera pasado si en el 68 hubieran existido las redes sociales de hoy en día? Yo creo que hubiese ayudado muchísimo a la organización, a la información, a la difusión, ¿no? ¿Te imaginas las fotografías, digamos, de lo sucedido en Tlatelolco inmediatamente, ¿no? por celulares, ¿no? O sea, es decir, el 68 nos enteramos aquí en México del 68 fundamentalmente por las consecuencias que pudo haber tenido en la prensa internacional. Fue la prensa internacional, concretamente la italiana, la que empieza a divulgar ese tipo de cosas. Más bien la magnitud de la situación de Tlatelolco. New York Times también empieza a decir cosas. Es decir, nosotros nos enteramos de la situación que se había vivido a partir justamente de la difusión y divulgación que pueden haber hecho los corresponsales extranjeros y los medios extranjeros. Entonces, una situación así de tal magnitud pudo haberse difundido rápidamente, hubiese provocado muchísima organización, hubiese provocado muchísimo encono y, en fin, yo creo que la situación hubiese sido completamente diferente. ¿Quién sabe si eso hubiese dado suficiente como para poder crear las condiciones y presión suficiente como para poder, atentar contra la estructura del poder? Pero me parece que hubiese ayudado muchísimo a la organización de los propios estudiantes y a la difusión y divulgación de lo que estaba pasando. ¿Es casualidad que a 50 años las cosas comienzan a cambiar para los jóvenes o será el legado del 68? Yo creo que la comunidad estudiantil, concretamente la universitaria o la del nivel universitario, es una caja de resonancia de lo que vive el país. Es decir,
las exigencias que los movimientos de alguna u otra manera estaban demandando era fundamentalmente democracia, pues al final. Indistintamente de la situación, digamos, de los normalistas de Ayotzinapa o del movimiento del CCH últimamente, eran jóvenes que pretendían expresarse pues en esa condición de asumirse una vez más bajo los principios que habíamos comentado del 68, es decir, se entiende que se puede cambiar las cosas a partir de la razón, a partir de la inteligencia, a partir de la explicación de las razones por las cuales se está haciendo para que el otro lo entienda. Pues se confía muchísimo en esta visión, digamos, de la capacidad que tiene la palabra para poder no nada más enunciar la realidad, sino también negociarla para poder modificarla. Entonces yo creo que hoy en día se sigue con esa misma condición y me parece que decía yo que son caja de resonancia porque pues son jóvenes, inteligentes, con capacidad de organización, con capacidad de movilización. Son jóvenes que al final la mayoría de los casos están siendo auspiciados o financiados por los padres. Entonces gente muy inteligente que en esta etapa de la vida se asumen estas visiones idealizadas de lo que es la sociedad, el proyecto de vida, etcétera, y eso les va a llevar o lo lleva hacia pues movilizaciones, ¿no? La capacidad de poder organizarse, de poder sostener y argumentar el por qué quieren tal o cual cosa. Entonces me parece que los jóvenes de hoy en día, estos son más bien los jóvenes universitarios, tienen esta capacidad de poder seguir pensando en que por ser joven, por ser inteligente, por estar organizado y por tener el tiempo para poder hacer todo esto, le va a dar la posibilidad de poder transformar. Y me parece que está bien, me parece que una juventud con esas características es siempre es bienvenida, ¿no? Y pues bueno, Chaviza Millennial, este podcast continuará. En este momento. No debemos de olvidarlo porque la historia nos atraviesa, porque nosotros como chavorrucos millennials somos hijos o nietos de alguien que vivió el 68 o de alguien que vivió o vio el halconazo del 71. Vivimos o vimos con horror la matanza de Acteal, la de Aguas Blancas, odiamos la madriza en Atenco o sufrimos a los estudiantes Nuevamente. de Ayotzinapa. Somos una generación que está reviviendo los cambios que se exigían hace 50 años, porque los seguimos pidiendo y exigiendo, no para nosotros, sino para los que vienen después, porque el 68 vive en nuestro imaginario colectivo, en nuestro ADN como jóvenes, en nuestro proceso de construcción social como México, porque si esto pasaba hace 50 años, que no se repita ya es ganancia en un país sumergido por la violencia, la corrupción y la indiferencia. Porque todos somos estudiantes de Tlatelolco, de Ayotzinapa o del CCH. Porque no queremos que más bengalas apaguen nuestros sueños, nuestras ideas y nuestras sonrisas. Porque como jóvenes no queremos que pase de nuevo lo de hace 50 años o 4 años. Porque como jóvenes queremos que para todos esté mejor. Si quieren saber más, en la descripción dejamos el enlace a una publicación con los 15 libros que explican el movimiento estudiantil del 68. Porque olvido nunca. Porque el 2 de octubre... no se olvida. Me despido, búsquenos en Facebook, Twitter como Chavorruco Millennial, compartan en sus redes sociales y con quienes quieran este podcast, coméntenlo, califíquenlo para que más bandita se entere que ya estamos por aquí y que llegue otros Chavorruco Millennials. Yo soy Rulo Barba, yo me voy chaviza, pero no me voy sin mandarles un abrazo millennial y recordarles que el 2 de octubre no se olvida. Entre silencio y olvido te ahogaría la vergüenza. Las
Tlatelolco, mancho las barbas de Dios, salpicó las alas libres y el ave se desplomó. Salpicó las alas libres y el ave se desplomó. Malditos sean los días y las hordas criminales, maldito el encubridor, malditos los generales, maldito el encubridor, malditos los generales. Ay, mi pueblo, no lo olvides, que el olvidar es ofensa, y entre silencio y olvido te ahogaría la vergüenza. La marcha, chi. Pero bueno, lo único bueno es que aquí las tribus urbanas sí pueden convivir, chinga.